Israel enfrenta este miércoles crecientes presiones de sus aliados por su guerra contra Hamás. Su principal socio, Estados Unidos, ha criticado el bombardeo indiscriminado sobre Gaza y la Asamblea General de la ONU pidió un alto el fuego humanitario inmediato en la franja. Con esto comenzamos. Los saluda Silvia Cabrera desde Berlín. Titulares. Israel proseguirá la guerra contra Hamás con o sin apoyo internacional, así lo ha afirmado este miércoles Eli Cohen, ministro de Asuntos Exteriores israelí. Casi la mitad de la población de Gaza se ha trasladado a Rafah, cerca de la frontera egipcia. En otros temas, la Cumbre del Clima cierra con un acuerdo histórico que abre la senda para dejar atrás los combustibles fósiles. El texto pactado por los 200 países presentes en Dubái pone el foco en los principales responsables de la crisis climática: el petróleo, el carbón y el gas. Y en Argentina, el recién asumido gobierno de Javier Milei anuncia medidas de choque para contener la inflación y estabilizar la economía. Medidas que, al menos en el corto plazo, golpearán significativamente la actividad económica. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ha urgido a aplicar la resolución aprobada por la Asamblea General de la ONU en favor de un alto el fuego inmediato en la Franja de Gaza. A pesar de la presión, el jefe de la diplomacia israelí, Eli Cohen, aseguró que la guerra contra el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza continuará con o sin apoyo internacional. El ejército de Israel atacó unos 250 objetivos de Hamás en las últimas 24 horas. Más de 18.600 personas han muerto en Gaza desde el pasado 7 de octubre, así lo ha informado en un comunicado el Ministerio de Salud gazatí, controlado por Hamás, a quien la Unión Europea y Estados Unidos considera una organización terrorista. Mientras tanto, la ONU dice que casi toda la población de Gaza se ha trasladado a Rafah. Llega el invierno a Rafah, la ciudad más al sur de Gaza en la frontera con Egipto. Es el punto más lejano al que la población puede huir, pues la frontera está cerrada. Allí llegan los gazatíes desplazados con la esperanza de escapar de los bombardeos. Los refugios están abarrotados. Casi la mitad de la población de Gaza se encuentra ahora en Rafah, que es la pequeña parte de Gaza en la esquina sureste. De nuevo, esto solo conducirá a una crisis sanitaria. Las lluvias empeoran una situación ya de por sí grave. Las carpas improvisadas no resistirán por mucho tiempo el viento y el agua de la lluvia. Yasmín, una madre palestina desplazada, dice que no tiene acceso a las necesidades básicas. El agua inundó la carpa. Desperté a mi hijo de 7 meses que estaba empapado. Nuestra casa ha quedado destruida. Mi otro hijo fue asesinado. Tenemos una sola manta para 5 personas. No hay mantas, ni cubrecamas, ni colchones, ni comida, ni agua para beber. Vivir aquí es difícil. La ayuda humanitaria apenas llega a personas como Yasmín, pese a la proximidad de Rafah al único paso fronterizo que permite la entrada de ayuda a la Franja de Gaza. El ejército israelí, que también ataca objetivos en Rafah, culpa a Hamás de las dificultades de acceso. Lamentablemente no es la parte israelí la que lo impide. Lo que vemos esta mañana es que Hamás no está abriendo el lado palestino de Rafah y no está facilitando la entrega de ayuda humanitaria. Por eso debemos preguntarnos por qué está impidiendo Hamás la entrada de ayuda humanitaria. La Asamblea General de la ONU ha pedido un alto el fuego humanitario. Sin embargo, en Rafah predomina el pesimismo. Israel es conocido por ignorar las resoluciones internacionales y de la ONU. Ellos se consideran por encima de la ley. Por eso no espero que acepten ninguna resolución. Con la llegada del invierno, es probable que aumente el sufrimiento y la desesperación. Y vamos ahora con un resumen de otras noticias importantes del día. Las autoridades ucranianas afirman que piratas informáticos rusos reivindicaron la autoría de un ciberataque contra el principal operador de telefonía móvil del país, Kyivstar. El ataque dejó el martes a unos 24 millones de usuarios sin servicio telefónico e Internet.
La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, presentará el jueves ante el Parlamento de su país un paquete de ayudas adicional para Ucrania por $1.080 millones. El anuncio se dio a conocer durante una reunión entre el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y los líderes de los países nórdicos en la capital noruega, Oslo. La Comisión Europea ha desbloqueado 10.000 millones de euros en fondos para Hungría. Esta decisión se produce a pesar de las continuas críticas cuestionando el Estado de Derecho en ese país. Según las autoridades europeas, las reformas llevadas a cabo por el gobierno del primer ministro Viktor Orbán para mejorar la independencia del Poder Judicial cumplen plenamente los requisitos de Bruselas. Y en una cumbre en Bruselas, precisamente, la Unión Europea y los países de los Balcanes Occidentales acordaron este miércoles acelerar su proceso de adhesión al bloque basado en reformas creíbles. La Unión Europea señaló la determinación de estos países a respetar y comprometerse con los valores y principios europeos fundamentales y reconoció los avances logrados por la región. El presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, recalcó que el proyecto europeo se basa en la reconciliación, subrayando la importancia de resolver las diferencias entre países de la región. Precisamente las tensas relaciones entre Kosovo y Serbia han sido un obstáculo que ha alargado las negociaciones con Bruselas por más de 10 años. El conflicto por la independencia de Kosovo es el punto conflictivo más longevo del occidente de los Balcanes. Para Serbia y Kosovo, también es un obstáculo en su camino hacia la Unión Europea. Resolver el conflicto sería vital para ambos países porque sin un proceso de normalización no habrá adhesión a la Unión Europea para ninguno de los dos países, ni para Serbia ni para Kosovo. Kosovo declaró su independencia de Serbia en 2008 y hasta el día de hoy Serbia no la reconoce. Los albaneses constituyen la mayoría de los 1,8 millones de habitantes de Kosovo. Pero la mayoría del norte de Kosovo es Serbia y se mantienen leales a Belgrado. Tras más de una década de conversaciones entre la Unión Europea con Kosovo y Serbia, el borrador de un acuerdo vio la luz a comienzos de este año, pero desde entonces su implementación se ha estancado. Hay muy pocos avances, más bien al contrario. Constantemente nos enfrentamos a alguna crisis, especialmente en el norte de Kosovo, y quienes lo están pagando no están en Bruselas ni en los Estados miembros. Lo está pagando la gente común y corriente de Kosovo y Serbia. Recientemente volvió a subir la tensión. El norte de Kosovo sufrió la peor violencia desde la declaración de independencia. En septiembre la situación llegó a su clímax cuando unos 30 serbios armados se enfrentaron a la policía de Kosovo en el pueblo de Banjica. Un policía y 3 hombres murieron. La Unión Europea condenó los hechos, pidió justicia y exigió rendir cuentas a los culpables. Marina Bulovic piensa que el incidente cambió la dinámica del proceso de normalización. Creo que es realmente más importante que nunca trabajar para acercar ambas partes a la mesa de negociaciones, porque sin negociaciones corremos el riesgo de una mayor escalada. Bulovic cree que la Unión Europea debería presionar a Serbia para que dirija una investigación independiente y a ambas partes para poner en práctica el acuerdo antes de las elecciones de la UE en el próximo verano. El tema no figura oficialmente en la agenda de la reunión entre los líderes de los Balcanes y la UE, pero proyectará su sombra en los debates. Y vamos ahora directamente a Bruselas. Ampliamos la información con María García Sornosa. ¿Qué tal, María? Bueno, la entrada a la Unión Europea de los países de los Balcanes Occidentales no termina de resolverse, pero el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, habló este miércoles de una integración gradual. ¿Es una señal positiva o un paso hacia adelante en este proceso? Sí, Silvia, lo cierto es que en la cumbre de este miércoles aquí en Bruselas no ha habido ningún avance, ningún paso concreto en términos de ampliación de los Balcanes Occidentales a la Unión Europea. Ha sido más una declaración de intenciones, una cita marcada por el simbolismo, porque hay una máxima que impera en Bruselas en todo el proceso de ampliación, es que es un procedimiento basado en los méritos individuales, es decir, cada país avanzará hacia la Unión Europea de forma individual dependiendo de las reformas que acometa. En cualquier caso, hay que tener que
hay que tener en cuenta que dentro de los Balcanes occidentales hay situaciones muy dispares, muy diferentes. Por ejemplo, encontramos a Montenegro, que es de lejos el país mucho más avanzado, pero a la cola también tenemos a otros como Kosovo, que ni siquiera cuenta con el estatus de país candidato, porque 5 de los 27 países de la Unión Europea ni siquiera lo reconocen como un Estado independiente y soberano. En cualquier caso, no es casualidad que esta cumbre se haya realizado hoy, un día antes de que se comience ese Consejo Europeo de Invierno, donde mañana y pasado sí los líderes de la Unión Europea están llamados a tomar decisiones concretas sobre ampliación, pero parece que van a estar eclipsadas por Ucrania, y por eso se quería dar un guiño hoy aquí en Bruselas a los Balcanes occidentales y decirles que la región importa. Bueno, ¿y qué ha pasado con Ucrania? La Unión Europea va a volver a debatir este jueves la adhesión de Ucrania al club comunitario y la ayuda a Kiev con el talón de Aquiles de la amenaza de veto del primer ministro húngaro Viktor Orbán. ¿Qué posibilidades reales tiene ahora? Sí, lo cierto es que las negociaciones con la adhesión de Ucrania están atravesando una etapa muy complicada. Viktor Orbán ha dejado claro que va a vetar la apertura mañana y pasado de negociaciones de adhesión con Ucrania. Alega que es uno de los países más corruptos del mundo y que la entrada de Ucrania a la Unión Europea no beneficiará ni a Hungría ni a la Unión Europea. Bruselas, como ya decíais, ha dado algún paso para el deshielo. Ha desbloqueado hoy por primera vez 10.000 millones de euros a Budapest, que mantenía congelados por sus abusos del Estado de Derecho, aunque eso sí, en la capital comunitaria desvinculan ambos procesos. Dicen que la Unión Europea no se deja chantajear y que son decisiones independientes. También se complica la cumbre para Ucrania porque ha emergido un nuevo grupo de países liderado por Austria y por Italia, que dicen que no darán el sí a Ucrania si no se hace lo mismo con Bosnia. Dicen que se trataría de una decisión injusta. Así que hay mucho nerviosismo aquí en Bruselas porque un fallo, un fracaso en esta cumbre con respecto a Ucrania sería interpretado como una falta de credibilidad por parte de la Unión Europea, pero también una señal muy negativa para el ejército, para el liderazgo, pero sobre todo para la ciudadanía ucraniana. Claro, muchísimas gracias, María García Sornosa, desde Bruselas. Bueno, y tras intensas negociaciones, la Conferencia Mundial de la ONU sobre el Clima en Dubái consensuó finalmente una declaración. Los países participantes llegaron a un acuerdo que aboga por una transición para abandonar los combustibles fósiles. Unos 200 países aprobaron la declaración de la conferencia tras un largo tira y afloja sobre su redacción y con acusaciones de interferencia a la industria de combustibles fósiles. La Conferencia de la ONU sobre el Clima alcanzó un acuerdo histórico. Se reconoció la necesidad de dejar atrás los combustibles fósiles para poder limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados de aquí a mediados de siglo. Los combustibles fósiles son la principal causa del cambio climático. Lo hemos dotado de un sólido plan de acción para mantener el 1,5 a nuestro alcance. Es un plan dirigido por la ciencia. Es un plan equilibrado que hace frente a las emisiones. Muchos líderes mundiales consideran el acuerdo un hito histórico. Es un día para festejar. En todo el mundo hay mucha gente que ha trabajado incansablemente por lograr este resultado. Pero no fue una tarea fácil. El acuerdo llegó tras horas de intensas negociaciones. Algunos países rechazaban las palabras eliminación gradual en el acuerdo. Ahora dice transición hacia el abandono de los fósiles. Algunos activistas dicen que eso no basta y llega tarde. El texto sigue siendo una sentencia de muerte para el Pacífico. Podemos celebrar los pequeños avances, pero no es suficiente para abordar la raíz de la crisis climática, que es la extracción de combustibles fósiles. No podemos seguir acudiendo a estas cumbres para celebrar las migajas que se dan a nuestra región. También se critica la débil presión a los países ricos para reducir el uso de combustibles fósiles y la escasa ayuda a las naciones de renta baja. Queda por ver si el acuerdo es suficiente para terminar con los combustibles fósiles.
Y finalmente la COP28 cierra con acuerdo. Analizamos el tema con nuestra enviada especial, Carol Guerrero, en Dubái. Carol, se llegó a pensar que la COP28 podría terminar en fracaso y hoy muchos celebraban lo que ha sido catalogado como un acuerdo histórico. ¿Qué cambió en tan pocas horas para lograr ese tan esperado consenso? Silvia, buenas noches. Pues es muy cierto, hace tan solo 24 horas teníamos acá un ambiente de incertidumbre, las negociaciones estaban muy empantanadas porque había dos posiciones muy distintas y también muy férreas. Por un lado, quienes abogaban por la eliminación de combustibles fósiles y por otro lado, quienes simplemente hablaban de su reducción. Pues después de muchas horas de negociación, una negociación que se extendió hasta más allá de las 3 de la madrugada, Silvia, y de la insistencia del presidente de esta COP28, Sultan Al-Jaber, para que las posiciones se flexibilizaran un poco y para que se pensara más en el bien común que en el bien propio, pues se llegó a esa, digamos, tercera vía. No es eliminación de combustibles fósiles ni reducción, pero es una transición energética que pueda permitir el abandono del petróleo, el carbón y el gas. Esto es algo que ha dejado a una mayoría de delegados asistentes a esta COP28 contentos y para muchos representa el principio del fin de los combustibles fósiles, Silvia. Bueno, a pesar de la euforia, también hubo críticas a este acuerdo, por ejemplo, de estados insulares. Cuéntanos. Pues mira, Silvia, sencillamente quienes llegaron acá con la idea de que en el texto se escribiera explícitamente eliminación de combustibles fósiles, pues obviamente terminaron muy decepcionados porque esa frase no aparece por ningún lado en este documento de más de 20 páginas, de 21 páginas para ser más precisos. Y hay también algunos críticos que dicen que el texto da mucho lugar a las interpretaciones, de manera que la puesta en práctica puede ser muy subjetiva. Hay algunos delegados que expresaron aquí en Dubái que, bueno, que si bien aprobaban este texto, pues les parecía que no era muy explícito en ese tema que era como el más discutido acá, y es el de la eliminación de los combustibles fósiles. Uno de ellos fue John Kerry, el enviado especial de los Estados Unidos para Asuntos Climáticos. Él estaba de acuerdo y apoyó a Estados Unidos este texto, pero se quería ser más ambiciosos con ese documento final. Y hay algunos activistas que fueron todavía mucho más lejos y dijeron que esa declaración final sencillamente es un lavado verde, Silvia, de manera que al final del día pues hay algunos que ven el vaso medio lleno y otros el vaso medio vacío. Quienes han sido muy claros han sido precisamente esos estados insulares que tú mencionas, estas pequeñas islas del Pacífico Sur, Tonga, Samoa, pues para ellos que dicen que vienen sufriendo por el cambio climático, ya que ha aumentado mucho el nivel del mar, pues para ellos esta declaración final no resuelve el problema del cambio climático. Claro, entonces, Carol, ¿qué tan justificadas son esas críticas? Son bastante justificadas para quienes piensan, Silvia, que se debió mencionar explícitamente en la declaración final el que se hablara de eliminación de combustibles fósiles. Para quienes optaban por la reducción, pues la verdad es que esto ha sido una ganancia, por ejemplo, para países como Arabia Saudita, que desde el comienzo decían que no iban a aceptar un texto que hablara explícitamente de la eliminación. De manera que si queremos hablar de perdedores y ganadores, pues al final Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos también, la verdad es que se anota un punto, porque si hace 24 horas pensábamos que esto podía ser un fracaso, pues hoy ellos han sacado una COP con un resultado que para muchos es histórico, porque por primera vez se habla explícitamente del abandono de los combustibles fósiles, más no todavía de su eliminación. Es ahí donde está la diferencia, Silvia. Muchísimas gracias, Carol Guerrero, desde Dubái. Economía ahora con Blumenkrantz. ¿Qué tal, Silvia? Nos vamos a la Argentina, que sigue dando mucho que hablar porque 2 días después de asumir el poder, el nuevo gobierno argentino ha anunciado un paquete de medidas de shock para contener la inflación y estabilizar la economía. El objetivo primordial del gobierno del presidente Javier Milei es que cierren las cuentas fiscales, y para eso el mandatario ha lanzado el mayor ajuste en los 40 años de democracia de Argentina. Un paquete de medidas que, al menos en lo inmediato, va a tener profundos efectos recesivos.
Los argentinos se enfrentan a un duro programa de austeridad, con recortes en los subsidios a la energía y al transporte, la paralización de la obra pública y el despido de empleados públicos. Hay que reducir unos 20.000 millones de dólares de gasto público, según el nuevo ministro de Economía. No hay más dinero. El Estado Nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado. Otra medida drástica, el peso argentino se devaluó más de un 50%. El nuevo tipo de cambio oficial es de 800 pesos por dólar. Así quiere el gobierno hacer frente a la subida de los precios. Muchos argentinos están preocupados. Me parece que la devaluación era previsto que va a estar y bueno, vamos a salir perjudicados los trabajadores, como vamos a tener una situación complicada. Creo que va a aumentar la pobreza y va a ser mucho más difícil la situación. Bueno, bastante fuerte, creo que nos va a golpear al pueblo como tal, a todas nuestras finanzas. Pienso que el comercio, que es donde yo trabajo, va a recibir el golpe más fuerte. El nuevo gobierno ya había anunciado que la situación sería difícil y que incluso empeoraría al comienzo. Esto en un país donde la inflación supera el 140% y 4 de cada 10 argentinos vive bajo el umbral de la pobreza. Y en Estados Unidos, la Reserva Federal dejó este miércoles sin cambio sus tasas de interés entre un 5,25 y un 5,5%. El presidente de la Fed, Jerome Powell, considera que las tasas de interés están cerca de su máximo en el actual ciclo. Powell también sugirió que puede haber 3 recortes de las tasas de interés el año que viene, a medida que el Banco Central siga el desarrollo de la economía y del mercado de trabajo. Por supuesto, este asunto vamos a hablar con Ana Nieto, que nos está escuchando en Nueva York. Ana, Powell compareció en rueda de prensa para explicar la decisión y las perspectivas que se abren. ¿Qué es lo que ha dicho? Pues el presidente Powell ha dicho que la Fed no ve necesario subir más las tasas de interés, pero tampoco ve apropiado retirar de la mesa la posibilidad de hacerlo. Ha admitido que en cualquier caso la subida no es el punto de partida para la Fed como lo eran las conversaciones hace 90 días e incluso 60. El presidente ha dicho que hay avances en la inflación, también en la subyacente, pero que esta es aún elevada y hay muchas incertidumbres. Lo que quiere ver es más evidencia de que se está en el camino correcto para rebajar la inflación y de momento dice que es muy pronto para cantar victoria, más en una economía en la que hay muchas sorpresas y que nada es seguro. Con todo, la Reserva Federal está planteándose que el año que viene haya 3 rebajas de tipos de interés de 75 puntos básicos que dejen los tipos en 4,5, 4,75. Powell ha admitido que ya se habla de rebajas en la Reserva, pero que es una conversación inicial y que en cualquier caso es un símbolo, es una señal de normalización y no de debilidad económica. Los mercados, Ana, siempre reciben encantados la perspectiva de dinero barato. ¿Cuál ha sido la reacción en esta ocasión? Pues lo que ha hecho la Fed y las palabras de Powell han sonido como música en los mercados a juzgar por los cierres del día. El Dow se ha apreciado más de 500 puntos y ha cerrado en un récord histórico. El S&P 500, que es menos dado a las efervescencias, ha subido un 1,37 y se ha quedado muy cerca del récord histórico de diciembre del año 2021. También ha subido el Nasdaq y han bajado los rendimientos de los bonos, en particular el del bono a 10 años se ha quedado a niveles de agosto. El cambio de rumbo de las palabras de Powell han venido a confirmar las expectativas que ya tenían los mercados de que el ciclo de subidas de tipos de interés se había acabado, algo que realmente Powell no ha confirmado de forma categórica. Pero los mercados, de hecho, apuestan por más rebajas de las que adelanta la Fed. Esperan que el año que viene se salde con una rebaja de 150 puntos básicos, algo que la Fed no ve hasta 2025 posiblemente. El hecho de que Powell diga que además que no hay bases para ver una recesión en la economía de Estados Unidos también ha dado alas a los mercados. Ana Nieto, Nueva York, gracias por este análisis. Hasta cualquier momento. Gracias, Andrés. Y Silvia Cabrera nos cuenta más.
Así es, hablamos ahora de arte porque está considerado uno de los pintores alemanes más importantes de todos los tiempos. Caspar David Friedrich, uno de los máximos representantes del romanticismo alemán de comienzos del siglo XIX. Ahora una exposición en Hannover celebra el 250 aniversario de su nacimiento. El caminante sobre el mar de nubes. Esta es una de las pinturas más emblemáticas de la primera mitad del siglo XIX. Su autor, Caspar David Friedrich, está considerado como el artista alemán más importante de su generación. El famoso caminante sobre el mar de nubes es omnipresente, sobre todo hoy en la era de las redes sociales. Muchos se identifican con esta imagen y en este sentido, Friedrich es una especie de estrella del pop y una figura para la posteridad. La retrospectiva en Hamburgo exhibe más de 60 pinturas e indaga en la relación entre el ser humano y la naturaleza. También observa cómo influye el pintor alemán en los artistas contemporáneos en un momento de crisis ambiental. Tenemos una exposición igual de grande y extensa sobre la percepción contemporánea de Friedrich, especialmente en una época de cambio climático, donde vemos cambios en toda la estructura de la naturaleza. Nuestra visión de la naturaleza ha cambiado y muchas obras recientes hacen referencia a obras de Friedrich para definir esta nueva posición del mundo actual. Caspar David Friedrich nació en 1774 en el noreste de Alemania, en el mar Báltico. Su infancia estuvo ensombrecida por la temprana muerte de su madre y de dos de sus hermanos. Gran parte de su vida estuvo marcada por la depresión y la pobreza. Sus obras reflejan este aislamiento. Muchas de sus pinturas retratan el frío, los inviernos oscuros y los paisajes desolados. Friedrich es uno de los representantes del romanticismo alemán del siglo XIX, un movimiento que buscaba superar la Ilustración, un período caracterizado por la valoración de la lógica, la ciencia y las matemáticas. Los románticos preferían retratar la belleza y los milagros del mundo. Uno de los principales distintivos de las obras de Friedrich es que sus figuras nunca se dirigen al espectador. Su mirada se orienta hacia el interior de la pintura. No sabemos si estas figuras contemplan un acontecimiento concreto o si es una mirada introspectiva. Pienso que a veces debemos despertar y darnos cuenta de que no sabemos mucho sobre los cuadros de Friedrich y esto puede ser también una fortaleza. Lo que sí sabemos del pintor romántico es que su exploración del alma humana y su relación con la naturaleza contribuyó a elevar la pintura de paisajes a un arte que 200 años después sigue siendo extraordinario. Y con eso terminamos nuestro informativo. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Hasta luego.